Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Curso Fleta, a la sala José María Román, a la presentación de un nuevo número en la revista Monóvar, que prácticamente vamos a presentar dos revistas en una. Lo veremos ahora. Quiero agradeceros que hayáis la asistencia que hayáis venido, porque sé que hay más actos por ahí y que hace mucho calor, pero bueno, aquí más o menos se puede estar fresquito. El que conoce la revista sabe la estructura un poco que tenemos, y es que empezamos con unas anotaciones del Consejo Editorial de la revista que, bueno, generalmente las pasamos para que se lean tranquilamente en casa, pero yo tenía especial interés en que la primera que hay se leyese, y además es posible que la leyese el autor, que es mi amigo Pina. Pina, arríbate. En esta primera anotación de Pina, se van enorgulleciendo, ¿no?, un poco de la evolución que ha tenido la revista, y vols llegir-la o directament anar al tema? Vols llegir-la? Básicamente lo que dice Pina es que, bueno, él es el que está muy encima de la revista, va viendo el número 5 y veo que el número 6 le supera, y que luego ve el 8 y que el número 9 lo supera, y así hasta llegar al número 16, en donde piensa si se puede superar este número. Llegar a este número 16 ha supuesto, entre otras cosas, un esfuerzo extra por parte de la asociación, de la editorial, que hemos editado esta revista, y es de aquí donde tenía que entrar Pina, pero como dice que él no quiere darle malas noticias, pues bueno, el caso es que se nos ha ido esto un poco de presupuesto, y entonces pedimos la colaboración de todo el mundo. Si esta revista, los pocos números además que se venden, porque como sabéis, la mayoría de la revista se entrega gratuitamente a socios, a colaboradores, pero bueno, se venía vendiendo a 5 euros desde el año antes de la pandemia. Bueno, pues como aquí prácticamente se ha doblado la revista, no doblamos el precio, pero sí se van a vender en un momento a 8 euros este número. Mira, no quiero decirlo porque dice que siempre le dejamos decir las cosas malas, pero tampoco es... Y entonces eso es una cosa, ¿no?, que un poco es el reflejo de la evolución de la revista. Luego la parte que me toca a mí, que no es precisamente la del Palera, que eso le corresponde a Amador, pues voy a ser lo más breve posible. Entonces deciros que hay un elemento común en esa revista, que es monóvar, o lo que podríamos llamar monoverismo, no sé si viene esto, y veréis, en lo que es estrictamente local, si clasificamos un poco los artículos, pues os digo los nombres de los autores y alguna nota muy breve. Joaquín Arnau, que además recientemente le presentamos un libro que además se está vendiendo muy bien, y al final de la revista, que hay una sección de compartir lecturas y de compartir experiencias, Amador hace una reseña de un libro, del libro que se le ha publicado, que es El Árbol del Paraíso. Entonces, él habla de Mi Patria Chica, que es Monóvar, y bueno, y ahí él se explica el orgullo que tiene él de su patria chica y de Monóvar. Ángel López, que generalmente pues nos cuenta relatos muy bien narrados, muy bien estructurados, pero ha hecho un giro de guión, y él nos habla de El Rey Paisaro, no sé si lo pronuncio bien, que es una tradición secular aquí en Monóvar que se ha perdido y que él ha reencontrado, creo que en Viar. Es una tradición muy bonita, y que ahora me he estado hablando con él y tiene la intención de intentar traerla a los de sus amigos de Viar, traerla aquí a Monóvar, que se vea, a ver si es posible rescatarlo. Y hablando aquí de Monóvar, pues mira, un barrio de Monóvar que es la Cenia, además es mi actual barrio, lo he dicho en una primera parte de este barrio,
un paseo por allí por la Cenia, ha hecho una segunda parte, y lo que siento yo es si no le da para una tercera parte, porque realmente da gusto leer lo que cuenta ella de este barrio. Si hablamos de Monóvar, hablamos de Doña Blanca, de Ciro Verdú, que es quien escribe este artículo. Doña Blanca es familia de Ciro, y eso es ser historia de Monóvar. Entonces, bueno, pues nos cuenta un poco la historia de Doña Blanca, que tiene una historia apasionante. Y luego hay otra historia aquí, que es la de Manuel Vidal, 110 años de imprenta, que de José Manuel Alfonso, que lo conoce bien, aporta fotografías de la empresa, aporta anécdotas e historias, porque además él lo vive muy directamente, muy cercanamente, está trabajando allí desde hace muchísimos años. Entonces, bueno, pues también refresca esto un poco, que Manuel Vidal, bueno, pues su viuda Manuel Vidal es algo que forma parte de Monóvar también, ¿no? El grupo Liaca, es un grupo naturalista, nos mandó un artículo, un trabajo. Yo confieso que ante estas cosas yo me enfrento con un poco de reparo, por si no lo entiendo. Pero precisamente ayer hablaba con él, y él lo que habla es de las salsiches, se llaman aquí Monóvar, unos pájaros, y lo que están haciendo es un censo de estos pájaros que hay aquí en Monóvar, que además tienen, por lo que comen y por cómo se comportan, unas muy favorables, unas cosas muy favorables. Y bueno, pues hablé con él, por cierto, estaba en la calle La Parra, que si mi amigo el Regito, si está por aquí, sabrá, que entenderá si cuando él me dijo que una calle tan pequeñita pues tiene un censo de salchichas enormes, ¿no? Sorprendentemente, me dijo. Si hay algo también aquí en el local de Monóvar que sintamos todos, es un trabajo, la faena, que es la randa. La charraeta es una sección de nuestra revista en donde algunos de nosotros vamos a hablar con una persona, con un colectivo de personas, y simplemente charlar distrasadamente con ellos. Entonces, ahora lo hemos hecho con la asociación Monóvar Farranda, muy meritoria, porque están en los altos del mercado, y nosotros sabemos lo que es llegar a los altos del mercado, porque somos vecinos de pasillo. Pero llegado allí, ellos tienen, la verdad, un local amplio y con mucha luz. Y ha sido una charreta especialmente divertida, que se lleva muy bien, que ha sido muy coral. Allí son ahora 14, 15 rantistas las que hay, más un rantero, que no sé si se llama así, que lo tenemos compartido entre ellas y nosotros, que es José Manuel. Y entonces nos han explicado cosas sorprendentes, para los que no lo sabemos, de la randa. Hemos especulado sobre los orígenes de la randa, tanto los orígenes totales, digamos, originarios para todo el mundo, como cómo llegó aquí a España. Es realmente divertido cómo se enlazan, ¿no?, los temas, y a todo esto es curioso porque estaban trabajando sin parar, ¿no?, con un ruido de fondo de los canotillos, es realmente impresionante. Y si hablamos de Monóvar, y hablamos lógicamente de un premio, que es el premio José María Román, que es eso de hablar de Monóvar y hablar también de la Asociación de Estudios Monoveros, que como sabéis es un premio que impulsó la asociación. Y este año este premio se le ha concedido a Ginesa Forbil, de manera póstuma. Ha sido más que nada un homenaje, y Carlos Maestre, que es el que se encargó y está aquí, sabe todo lo que tuvo que hacer, ¿no?, para organizar este homenaje a Ginesa, este homenaje a Gine, como se la llama familiarmente. Y vistió de monovera y monovero a todo el que se presentó por allí, por el teatro. Hizo un trabajo enorme, coordinó distintas asociaciones folclóricas de aquí de Monóvar, y salió realmente, yo creo, un espectáculo sensacional. En este apartado del premio José María, bueno, nosotros intentamos luego retrasar un poco la presentación de la revista para recoger la gala. La gala en la que organizó Carlos, que también escribe unas notas muy sentidas a Ginesa en la revista, como lo que también Clara Rico, muy amiga de ella. Y también escriben allí Pepe Corbí, que es hermano de Gine,
que es un poco, hoy es el jefe de los gallos. A él le gusta que le llamen al gallo y que toda la familia son los gallos, y familia de ellos, de él, como ha sido Aure y como ha sido Pablo, han participado también en algunos artículos en este premio José María Román, la parte que viene escrita. Y además el escrito de Aure, él describe cómo viajaba por Europa con su tía Gine y con coros y danzas. Iban a enseñar coros y danzas por toda Europa y él, por siendo un niño, acompañaba a su tía. Y luego Pablo, con un título Let It Be, la canción de los Beatles, nos cuenta que su tía tatareaba o silbaba esa canción en un lugar muy emblemático, creo ahora para los gallos, que es el patio que tenía o que tiene la casa que era de Gine. La revista tiene un apartado, avanzando un poco más, que además le corresponde normalmente a Amador, pero bastante cargado iba ya, y aunque lo ha confeccionado él, pues me ha caído que lo presentara yo, que son las pedanías. Las muchas pedanías que hay en Monóvar pues tienen una actividad que no se para de un año para otro, sino que tienen una autonomía y una actividad propia. En este caso, a mí me han pasado las notas de un reportaje, unas entrevistas que hicieron en Trovadones, que eran unos talleres que se hicieron en El Escuchador, que creo que con relación también con algún profesor del Instituto Valledelda, una entrevista también con Mariceli Verdú, que es persona de la pedanía, que además ha llevado el teatro a muchos sitios de las pedanías. Luego también una entrevista con Marqués Lasabé. Lasabé es un navarro que ha venido por aquí, por Monóvar, se ha quedado. Y además me llama la atención porque he visto también en un escrito que nos ha remitido de la Cruz Roja, así va bien, pero lo anterior, ¿lo repito? No. Lo damos por bueno, ¿no? Bueno, pues Marqués, he visto también en el escrito que nos ha remitido de la Cruz Roja, que él está también en la Cruz Roja, o sea, una persona bastante activa. Por cierto, este escrito de la Cruz Roja que nos ha remitido Tomás, pues ahí hacen detallan todas las actividades que tiene la Cruz Roja, todos los servicios que presta, y creo que sería interesante tenerlo presente, ¿no? Porque hacen servicios gratuitos de desplazamientos y en fin, que es muy interesante saberlo también. Y también aquí en las pedanías nos llegó un poco a través de una tercera persona, amigo de la revista, Antonio Martínez Penalba, hablando del caserío de la Almorquín, pero sobre todo con el gancho de que él tiene más pasajes y más caseríos de los que hablar. Vamos a ver si lo podemos comprometer a que nos haga una serie incluidos en las pedanías. En la revista, digamos que aquí acaba un poco lo que es el monoverismo de la revista y empieza la parte más literaria. Hay unas narraciones, especialmente dos, una de Amador Navarro, que está haciendo un serial de episodios personales suyos, de sus vivencias, sus vidas por toda Europa y durante muchos años, y ahora ha hecho uno con un título original, no es, pero sí que es descriptivo, y es Hacer el amor y no la guerra, ¿no? Entonces, pues hay sus experiencias en Europa, en países europeos. Luego hay otro de María José Pérez de Calz. María José es oriunda de Monóvar, por lo menos tiene orígenes en Monóvar, vive en Valencia, es hija de Ramón Pérez Picó, que su padre hizo una primera parte de un relato, de una narración que se titulaba El Retorno, era de un familiar de hace mucho tiempo cuando volvió de la guerra de Cuba. El padre deja ahí la narración y lo ha retomado la hija. El padre está enfermo, lo ha retomado la hija y ha seguido con la narración, y entonces tiene esa parte, al menos los que
los conocemos a ellos, tiene esa parte un poco sentimental de que la hija ha retomado la narración del padre, que está basada todo en hechos reales. Nos cuenta cómo viene un familiar de Cuba, bueno, por aquí no encuentra buen acomodo, tiene que ir a emigrar a Francia, en fin, todas estas cosas que han pasado en España, ¿no?, en principios del siglo XX o hasta bastante avanzado el siglo XX. Narraciones, luego vienen relatos. Relatos pues es algo menos personal, hay algo más de imaginación y de fantasía, como la de Luis Torregrosa, que nos presenta 3 relatos breves y algo enigmáticos. Como enigmático es también la extraña conversación que David Zorel describe de un escritor con el protagonista de ese relato, que al mismo tiempo es el autor. En fin, es entre divertido y un poco que te tienes que parar a pensar, y yo, vamos a ver, David, qué es lo que quieres decir con esto. Advierto que él es psicólogo y a lo mejor estas cosas pues quiere ponernos a prueba. Juan Gil Palau es un amigo de la asociación, que le hemos presentado algunos libros, él es de Yecla, y Premio Internacional de Relatos, y bueno, nos presenta uno más convencional, es El último huerto, que es un relato siempre muy bien escrito y que da gusto leerlos. Y si hay un autor de relatos que no nos falla nunca, porque siempre está y además se presta mucha atención, es Leo Gutiérrez. Leo tiene una serie que son Los expedientes secretos de Azorín, que siempre intenta acomodarlos un poco a los temas centrales de la revista, y cuando no puede, pues no puede, pero el informe está. Y este es el informe 007, que es la morgue del cementerio. Entonces es que hay una historia, un relato de la morgue que había en el cementerio y de las cosas que se practicaban allí. Y hay momentos en que mejor leerlo de día. Alfredo Belda Sepulcre, digo el segundo apellido porque hasta ahora nos viene escribiendo Alfredo Belda padre. Pero Alfredo Belda Sepulcre, que ha tenido relación con la asociación, pero no literaria, sino él es actor, presentaba relatos con nosotros, pues ha escrito un artículo breve, pero muy emotivo, se llama El arco iris, y no voy a desvelar el porqué, pero es bonito, y es bonito el final que tiene. Ella quería llegar a un relato que tiene 2 partes. La primera es escrita por José Corbí, se titula Frustraciones, desengaños y deseos cumplidos, que habla de un deseo cumplido de un señor ya con cierta edad, ya jubilado, que quiso ser toda la vida, pues quiso ser monaguillo. Y una serie de limitaciones, entre otras cosas, pues porque no era muy practicante, que digamos, pero finalmente consigue ser monaguillo. Interviene además el Vicente, el cura, que no sé si hoy habrá venido, y consigue ser monaguillo. Quisiera también que se prestara atención cuando se leyese esto a la ilustración que acompaña este relato, que es de Aure Corbí, en donde, a poco que os fijéis en el señor sin pelo y con una bandolera, y con pasando la bandeja en la iglesia, seguramente adivinaréis de quién se trata. Y en una segunda parte, escrito por otra persona, de cómo Celestino Nerva, que es el personaje, llega a la antesala de la gloria, porque es tan buena persona que al final, efectivamente, estuvo ya para entrar al cielo. En fin, está entre el humor y el humor también de la persona con la que estamos pensando que se escribe esto. Dentro de la revista, en esta parte hay un apartado que podríamos hablar de que sea de estudios o de reflexiones sobre hechos determinados. Uno es de Mario Corbí, que habla del estalinismo en clave Baberovsky. Y lo que habla este señor, Baberovsky, en un libro que además, según Mario, pues está muy bien documentado, está muy bien escrito, son las prácticas políticas de gobierno del estalinismo. Voy a decir que Mario, que a veces se puede no coincidir con él, pero lo que siempre coincidimos con él es que siempre está muy bien documentado y sus fuentes realmente son muy buenas siempre. En los estudios también está Luis Barberá, que habitualmente escribe relatos. Ha escrito un estudio sobre las tribulaciones de un general español. Sorprende un poco cuando él nos descubre que en la Guerra Civil Española, pues proporcionalmente o estadísticamente hubieron más fallecidos, más generales muertos
de los que le correspondería por las circunstancias de una guerra y de lo que son los distintos grados dentro del ejército. Y que se da esa curiosidad, ¿no? En nuestra guerra civil, entre otras guerras, bueno, pues la guerra civil es que muy particular en todo. Incluso aparecen unos nombres de generales que se alzaron en contra de la República, pero viendo el desarrollo que llevaba la guerra, quisieron retomar un poco el camino y, lógicamente, pues llamaron la atención, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces no llegó ahí. Ahí, bueno, no sé si podremos hablar de un estudio, pero sí un estudio, un relato, una reflexión sobre el castillo de Monóvar. Y es de Alex Crotons, que habla particularmente de lo que nos queda de Castillo, de esa ventana desde la que se ve el pueblo, la que se ve todo Monóvar. Es una referencia histórica al castillo y además tiene la particularidad sus páginas de que está ilustrada con un cuadro del castillo que ha pintado José Luis Brotons, que es su padre, ¿no? Por cierto, que darle la enhorabuena a Alex porque ha publicado un nuevo libro. Es que estamos que no paramos, ¿no? Dentro del estudio, no sé si lo podemos calificar de un estudio de algo, pero como además yo tengo mucha ilusión en esto, porque es una sección que yo he invitado a que se convierta en una sección, y espero que sí, una nueva sección, que es de cine, de películas, y que corresponde a Merce Gutiérrez Rico, que ha hecho una referencia a una exposición que se celebra en este mismo salón de pasquines que son propiedad de la familia Mejía de Barreal. Y habían aquí infinidad, no sé, él habla de 15.000 o 20.000 pasquines de propaganda esa de cine, y aquí se hizo una selección y Merce nos explicó un poco, hizo una narración, y entonces hemos pedido además que nos escriba de cine, de películas y además de películas antiguas, no sé, que nos escriba de cine y nos refresque un poco lo que era el cine y las películas. Espero, me hace que aceptes la invitación. Y ya pues poco me queda. Habrá que hay también artículos de opinión, como es la de Ramón Santoja, que habla de una cosa muy curiosa, y es que, bueno, os recordaréis que hace poco tiempo saltó las noticias en televisión de que no sé qué pueblo, no sé si en Almería o en Jaén, tuvieron problemas los vecinos para tomar la fresca, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí, pues Ramón nos hace una reflexión de lo que son las tradiciones sin licencia, ¿no? Porque sé que hay licencia para todo, y con este un poco mundo que estamos, un poco que la burocracia nos está rodeando todo. Y también de opinión pues está Enrique Peiró. Enrique Peiró, pues que ha sido, como sabéis, ha sido 10 años alcalde de Monóvar, pues esto tira, o sea, hay querencia, ¿no? Entonces cuando se pone a reflexionar, pues reflexiona por qué unos ganan, por qué unos pierden y por qué ese mundo, ¿no?, de la política, que además es muy interesante, ¿no? Se sabe por qué son las cosas, una especulación intelectual que viene muy bien. Ana Sánchez Ramos, que recientemente también le presentamos un libro, y es de Elda, pero es amiga nuestra también, pues también, bueno, pues escribe también un artículo de opinión con un título un poco así como dice: vamos a contar mentiras o no, ya veremos lo que hacemos. Aparte de lo que es puramente literario, hay tres apartados que son más visuales. Uno es de Luis Sogor, que es el diario de vides escais del Señor, la coexistencia. Gracias, Luis, gracias por venir. Sé que es un esfuerzo para él, pero el periodista está por ahí. Y siempre lo esperamos como agua de mayo, ¿no? Porque es un talento especial que tiene para la elaboración técnica de esto. Y Aure Corbicchi ha dicho que ha ilustrado algunos artículos, hizo una muy buena portada de la revista, no la de ahora, sino una que la dedicamos al Marqués de Salamanca. Pues tiene también una historia que lleva ya mucho tiempo con ella y que también es de dibujo, que es la historia de Chimo Iquir. Entonces, pues que no nos falte la historia de Chimo Iquir, que la vamos siguiendo desde hace mucho tiempo a ver en qué acaba. Y si hay algo realmente de imagen que nos atrae y que nos deja
fijos, son las fotografías. Y las fotografías tratadas, iba a decir con la inteligencia artificial, no, yo diría que con la inteligencia que tiene Moncho Agüera para hacerlo, porque antes realmente de aplicar la inteligencia artificial él ya las trataba y son fotografías que resurgen, que recobran vida, ¿no? Entonces Moncho Agüera, que por cierto, últimamente los textos que lo acompañan, que son de él, pues están a la altura de esas fotografías. Escribe también muy bien y reflexiona también muy bien. Y entonces son fotografías de Arturo Cerday Rico, tiene un montón de fotografías de él, y entonces pues la va tratando y va sacándole la vida a los personajes de la fotografía a golpe de inteligencia artificial, de la aplicación de la inteligencia artificial. Como os decía, bueno, pues ya hay una sección que tenemos al final de la revista, que es la de compartir, en donde quien quiere pues puede compartir lecturas, cines, música, lo que sea. En este caso pues han intervenido Amador, Paqui y Juliana, hablando de algunos libros de los que han leído en ellos, ¿no? Y había también otra... Teníamos además, queríamos terminar hoy, mi parte por lo menos, con una noticia que a mí me parece es una buena noticia, pero que de alguna forma no que se haya frustrado, sino que yo creo que se ha aplazado. La noticia no, la noticia la vamos a dar. Y es que voy a darte el nombre, que son el de Candela, el de Víctor y el de Julia, que son 3 chavales del, no sé qué curso estarán o qué, cuarto de la ESO, aquí su profesora, y que les invitamos a escribir a ellos y a unos cuantos más. Ellos aceptaron y se hemos publicado. La verdad que esperábamos que pudieran venir, pues no han podido venir porque además teníamos unos obsequios para ellos. Y este es un proyecto personal de Juliana y que sí que me gustaría un poco que lo desarrollaras y que lo explicaras. Sí, mientras te pones ahí, voy a decir que bueno, que todo esto que hemos hecho y son, pues hombre, siempre pues con las bendiciones de don Vicente, que estaba por aquí antes y que él cura párroco, que es colaborador también de la revista y nos ha hablado del nuevo Papa, y esperemos que siga hablando de cosas. Juliana, cuando quieras. ¿Me oís? ¿Bien? Bueno, siempre voy a contar con pocas palabras cómo surge la sección juvenil. En primer lugar, deciros que esta sección surge de las inquietudes de la asociación por acercar la literatura, el mundo fantástico de la literatura a los jóvenes y en concreto a los estudiantes de Monóvar. Pues lo tocamos en las reuniones con mucha frecuencia y bueno, luego vinieron las primeras gestiones. Poco a poco la idea va tomando cuerpo y empezamos a movernos en esa dirección, y la Asociación de Estudios Monoveros propuso a la Casa Museo Azorín llevar a cabo unos talleres de creación literaria basados en el estudio y en el acercamiento de la narrativa de este autor a jóvenes alumnos de centros de la ESO de la localidad. Estarían impartidos por la catedrática de literatura y escritora alicantina Consuelo Jiménez de Cisneros. Pero desgraciadamente esta persona nos dejó de manera brusca el verano pasado, cuando ya estaban los talleres en marcha y las gestiones hechas con el Departamento de Lengua y Literatura del Instituto Enric Valor de secundaria, que se adhirieron rápidamente al proyecto, tengo que decirlo. Como he dicho antes, iban destinados estos talleres a los alumnos de enseñanza secundaria. Buscamos 2 nuevos profesores, escritores, que sustituyeran a Consuelo, pero las gestiones no llegaron a buen puerto. Entonces la Asociación de Estudios Monoveros, implicada y comprometida con la Casa Museo Azorín y el Departamento de Lengua Castellana y Literatura, se encontró en esa situación. Teníamos talleres, pero no teníamos quien los impartiera. Al final, pues me ofrecí a la Casa Museo Azorín a dar yo misma unos sencillos talleres de lectura activa, llevados a cabo utilizando textos de la prenovela de Azorín, Superrealismo. Al final de la actividad les propuse a todos los alumnos realizar un trabajo sobre la creatividad, no teórico. Los alumnos escribirían un texto original en el que pondrían en juego su creatividad personal. Los profesores calificarían esos textos y realizarían una primera selección que mandarían a la asociación para terminar de decidir los que se publicaban en esta sección que comenzaba sus pasos.
Esa primera selección nos puso en las manos 10 textos muy interesantes y muy bien escritos, y quiero que Rosa, que está aquí, la profesora de esos 3, bueno, fueron 5, pero 3 quisieron ser publicados y otros 2 no quisieron. Entonces, darles la enhorabuena porque los textos estaban muy bien escritos. Luego, os cuento todo, mi amiga en estas aventuras de los talleres fue Laila Esteve y Armero, que no sé si habrá venido con su madre, de 13 años. Sabéis que es una escritora jovencísima, autora de varios cuentos publicados y colaboradora en la Tegua Radio con su madre Elia Armero. Ella me ayudó, parece mentira, con sus 13 años en el desarrollo de los talleres y en la selección final de los textos que cumplieron con el planteamiento de la actividad. No era sobre la creatividad en plan teórico, sino ser creativos y sacar de sí mismo pues un poco de dentro, ¿no? Entre las dos seleccionamos 5 textos e, informados los alumnos y sus profesores, ellos mismos decidieron si querían ser publicados en la nueva sección de la revista Monóvar número 16. 3 de ellos así lo hicieron afirmativamente, que esperábamos que hubieran venido. Y así se incluyeron en la sección junto a unas palabras muy bonitas de César Romero Casanova, jefe del Departamento de Lengua. Paula Romero Galiana, artista e ilustradora monovera, que también colabora en la nueva antología, al 2º tomo de cuentos y relatos que se publicará en otoño, con la ilustración de uno de sus cuentos, nos ha diseñado para la sección una cabecera muy divertida. Aquí tenéis la sección en la página 22, o sea que si la habéis buscado, y la verdad que ha quedado muy bonita. La Asociación de Estudios Monoveros agradece la colaboración, el apoyo y el trabajo en equipo de la Casa Museo Azorín y del Instituto de Enseñanza Secundaria El Riu Valor. En nombre de la asociación os damos las gracias, siempre receptivos a ambas instituciones a los proyectos que acercan la literatura a los jóvenes y a propuestas que demuestran cómo los jóvenes descubren sus propias capacidades creativas y las disfrutan, porque creo que las disfrutaron. Esperamos y deseamos su continuidad. Entonces, gracias a todos, gracias a los participantes y enhorabuena, se lo traslada Rosa, y gracias a todos por haber venido. Bueno, espero que os guste. Y bueno, ahora pues le voy a pasar la palabra a Amador, que ya va a entrar de lleno en el especial de Palera. Quisiera resaltar la portada, que imagino que tú nos hablas de la portada y del autor de la portada y del motivo y de cuál es ya. No, por Amador. Toma el micro. Bueno, de la portada parlarem al final. Pues, primer, bueno, benvinguts. Primer volia parlar del motiu de per què este quadernillo. I és que jo en l'any 71 vaig entrar a formar part del grup de teatre del Palera, perquè, com escribía en algún puesto, era el único refugio para jóvenes soñadores que había en Monóvar. Me vaig clavar ahí i a mi me va servir molt l'experiència, no? Vaig estar 3 o 4 anys, fins al 74, que me'n vaig anar al Mili, i després ja me'n vaig anar per ahí, ja me'n vaig anar del poble. Però són uns anys que els vaig aprofitar molt. I ja de tornada al poble, després de pegar tumbos per ahí, pues me clave en l'Associació d'Estudis Monoveros, perquè sempre ha estat lligat d'una forma o altra a la cultura, i me dono compte de que tota la història d'aquell grup que va participar tanta gent i que va ser en aquella època tan bo, tan fonamental per a mi i tot això, estava encara per escriure. S'ho vaig comentar a Paco Corbí, que tinc la sort de sopar en ell tots els divendres amb alguns amics. Me va dir que sí que era veritat, però que ell estava en altres coses i que no estava per la labor d'escriure res sobre aquell grup, i que parlara en Serrano. Total, que vaig parlar en Serrano i Serrano va dir exactament el mateix, que tenia moltes coses en el cap, que tenia projectes, que estava desenvolupant-los i que no. Entonces vaig proposar que plantejar fer un quadernillo que parlara un poc de la història del Palera, i els dos me van apoyar, van dir que endavant, que el que necessitara que m'ho farien. Ho vaig plantejar en l'associació i en l'associació me van donar el suport i van anar a començar. Entonces se me va ocurrir fer un sopar, un dinar
per almenys en la gent que recordava jo més, la gent més a prop meu en el Palera, en l'època que va ser el Palera. I vam fer un dinar en el Ole de que vam anar, no sé, entre 15 i 20 persones, i això va ser molt important, aquest dinar va ser molt important perquè a partir d'ahir se va establir una dinàmica que era de fer entrevistes a quanta més gent millor perquè el resultat fos el més coral possible, perquè havia passat molta gent per ahir. També se va decidir ahir que dividiríem el treball en dues èpoques del Palera, que és la primera del 69 al 71, al 75, on va desaparèixer, i després ja a partir en Angelita, en el 92, fins al 2017, con Aristofanades, que va ser l'última representació. També se va quedar allí en que tot el que els documents que sortiren a partir d'ahir, que farien tots un fons comú i per la posteritat, per tindre ahí de fotografies i de tot el que anava apareixent. Però per mi particularment el més important d'aquest dinar és que va aparèixer un aliat que a partir d'ahir va ser fonamental al llarg de l'elaboració d'aquest document, que va ser José Piqueras. Me vaig inventar un personatge que fera de fil conductor de tot i vaig a començar a fer les entrevistes. Entonces, a partir de entonces, entre la documentació entre escrits redaccions que anava fent jo, la documentació que aportaven els entrevistats, més també estava Mario Rodríguez, que havia fet unes fitxes de totes les representacions de les obres, i les fotografies que anaven eixint se les enviava tot a Piqueras i Piqueras anava composant el que avui ha sigut el document del quadernillo. Hasta que en un moment determinat ens vam donar compte de que vaig mirar per curiositat el número de pàgines dels anteriors quadernillos de la revista i totes estaven entre 20 i 30 pàgines i ninguna passava de 30 pàgines, i nosaltres estàvem en la primera part encara del Palera i estaven arribant a les 30 pàgines. Van tindre que tallar les entrevistes de col, encara que sàpiguen, que ens vam donar compte de que el grup de teatre del Palera donava per molt més que un quadernillo de la revista, donava per un llibre o no sé per quan, però tenien que tallar-lo. I entonces van començar a retallar. Van llevar totes les anècdotes que eren políticament incorrectes, que n'hi havia unes quantes, perquè tot se va desenvolupar en una època de dictadura i tot això. Després van eliminar també els que podien repetir-se, perquè han passat 50 anys i la gent se'n recordava un poc de les anècdotes i de sensacions d'haver-ho passat molt bé i tot això, però de qüestions teatrals no se'n recordava, ningú se'n recordava de res. Jo concretament vaig dirigir una obra i no sabia ni de què anava, i menys mal que entre uns i altres ara ja tinc una idea més o menys del que vaig fer. Pues no me queda més que hi ha moltes anècdotes, en el quadernillo hi ha no sé quantes, però un munt d'anècdotes de totes les èpoques, i ara he recopilat aquí unes poques perquè sapigueu de què va el que ja he escrit. Bueno, el primer que és la història del Palera. Com va començar el Palera? Pues el Palera va començar en una associació que va muntar l'església, don Gonzalo, que va ser un párroco que va haver aquí, i després del Concili Vaticà II, l'església va determinar que clavase un poc en els moviments socials de la gent, de la ciutadania, i el don Gonzalo, que va ser el que va muntar també la coral, va decidir muntar un grup de gent que era el poble jove i va anar al col·legi dels monges perquè les xiques, va animar les xiques i tot això a apuntar-se, i se la van apuntar també xics, la majoria treballadors, però xics, i van començar fent ahir activitats, fent discofòrum i cinefòrum, fent excursions, fent moltes activitats culturals, i Serrano va propondre fer també teatre. Van fer la primera obra de teatre, baix el nom del poble jove, i la segona també, i va haver un moment en què van tindre un local on està la plaça que està al costat del Cristo, del Santísimo Cristo, que se diu,
i ahí ahí estaven i se va ocorrir fer unes jornades unes xerrades sobre sexualitat, que en aquella època pues, era una cosa tabú totalment. Entonces van posar un pòster en la vagina, en tots les parts d'això, van parlar d'anticonceptius, tot això, i clar, van anar els pares de les xiques que estaven en els monges i l'època aquella, com estava tot això, pues, crec que van dir alguns que van tocar un patrocinio, que era un cura que ja no estava així, però que per lo vist era un cura molt de caràcter i tot això, va vindre, va obrir la porta, va veure que hi havia pòsters de les gràcies, que hi havia pòsters, i després van tancar el local. Després va resultar que tota la documentació que van treure per fer les xerrades venia tota de López Ibor, que era un metge falangista del règim, de lo més racional, el que hi havia més del règim que hi havia, però no va servir de res, van tancar el local. I en conseqüències també perquè quasi tots els xics van passar per la Guàrdia Civil després i diuen alguns que molts d'ells van acabar fent la mili en Àfrica. O sigui que la cosa va tindre un poc de conseqüències. Què va passar? Pues que se van quedar sense local, jo encara no estava allí, però estava Luis Vidal per ahí pegant voltes sempre i al loro de tot el que passava en el poble, i estava en una cova en el Palera que tenia ell, que allí estaven només pintant Enrique Cosín i ell. Entonces va pensar que podia ser un bon lloc, que podia ser una bona cosa que esta gent que estava fent teatre, que s'havia quedat sense local, pujara allà a ensayar. Els va oferir el local per ensayar, potser Serrano pot recrear-se un poc en aquests moments com va ser la solució, i van començar a pujar i a ensayar. D'ahir hi ha moltes anècdotes, de l'època que van estar allí hi ha moltes anècdotes. A veure si trobeu alguna per ahí. Primer Esteban Poveda diu una que diu la majoria eren gent treballadora i alguns amb pocs estudis, perquè abans de res havia que ensenyar-nos pràcticament a parlar, com qui diu, i després a declamar. Per aconseguir-ho, Serrano ens demanava que férem l'exercici següent. Col·locava 3 cadires en fila, però separades unes d'altres, i ens feia passar entre elles una per l'esquerra i la següent per la dreta, i la següent per la dreta, fent esses mentre recitaven un pàrraf, de manera que havien de fer coincidir el final del recorregut amb el final del text. Una vegada aconseguit, col·locava 2 cadires més en la filera i tornaven a fer la mateixa operació amb el mateix text, però tenien que adaptar, tenien que acurtar els passos perquè coincidiria al final el text en les 2 cadires més. I si veia que encara no ho havia dit prou clarament, posava 2 cadires més i la gent tenia que declamar. I després també estava l'idioma, perquè les primeres obres que se van fer totes en castellà, i la majoria de l'idioma de la gent eren tots valencianoparlants i no sabien, hi havia que ensenyar-li tot això. Això foren els primers temps se les passaven en exercicis d'aquest tipus. Un dia, ensayant Encargamento de Sueños, Enrique Cosín va treure el cap per les escales perquè estaven Luis Vidal i Enrique pintaven dalt i el pare ensayava baix. Va treure el cap per les escales i va dir: «Coño, Esteban, ¿cuántas veces te has muerto ya?», perquè estaven ensayant la mort de l'Este. En aquesta mateixa escena de la meva mort, Benjamín havia de venir a ajudar-me i donar-me aigua, i el molt bord sempre m'ofegava i el coll dissimuladament i feia com que m'ofegava. M'agafava el coll i feia com que m'ofegava. Fins i tot va ser el dia de l'estreno. El logro, el pis era com un tauler d'escacs que a poc a poc s'elevava de la part posterior per a que els actors s'anaren caient cap avant. Però un dels moviments va ser tan brusc que si no fora perquè estava fora de l'apuntador haguera acabat en l'assent de primera fila. Paco Corbí també conta una molt bona de l'època del Palera, i és que diu que conta que hi havia Luis Vidal, hi havia una bombilleta dalt de la porta del Palera que
al fer-se de nit, Lluís Vidal l'ensenya. I com a voltes Lluís Vidal se n'anava abans que acabaren d'ensenyar, doncs sempre es dia que abans d'anar-se'n que apaguen la llumeneta. Total, que tots els dies le repetia l'operació, abans d'anar-me'n que no se vos oblida apagar la llumeneta. I tots els dies l'apagaven, però un dia se van distraure i no la van apagar. I van tancar la porta i estava la llumeneta encesa. I van dir, què fem? I això se'ls va ocorrir, trencar la bombilla i que Lluís Vidal pensara que havien sigut els legals del barri o el que siga, no? Total, que van tirar la porta, a tirar la bombilleta i com ella estava alta i entre les risses i això no atinaven i van estar un bon rato tirant-hi pedres a la bombilla fins que la van trencar i van eixir corrents. I efectivament al dia següent Lluís Vidal li va culpar de la fetxoria als legals del barri. A veure què hi ha per aquí més. Luis Fernández també conta que en la representació en alta mar, la primera obra que va fer el grup a l'Institut d'Elda, va actuar ell en substitució de Domingo perquè era entre setmana i ell estava treballant. L'obra tractava de 3 nàufrags que estaven en una illa i de sobte arriba un carter, que era jo, que em trobava, diu ell, que em trobava entre el públic i havia de dir socors, esperar un poc com si no m'haguessin sentit i tornar a repetir socors més fort abans de pujar a l'escenari. Però es veu que la primera vegada ho vaig fer massa fort i tot el públic em va mirar i em vaig posar nerviós, per la qual cosa vaig pujar a l'escenari abans de l'hora saltant uns minuts del diàleg. Sort que Esteban va saber improvisar i la cosa va eixir bé. Luiso també conta una altra que diu que en aquella mateixa època estaven ensajant també amb Paco l'obra El Rabo del José Ruibal, que al final el Palear no la va representar, però sí que la van ensajar. Els actors eren una dona, una xicona i ell, i jo, diu, que feien de gossos i anaven tot el temps a 4 pates. En alguns moments havia d'olorar la cua de la xicona, però ella era molt recatada en aquella època i no me deixava arrimar-me a ella massa. Així que me vaig passar tota l'hora a 4 pates darrere d'ella per veure si podia el labi i el cul. Jorge Carbonell també recorda que per escenificar certes obres necessitaven el beneplàcit de Don Miguel, el cura, i diu que quan van anar a preguntar-li si podien representar a García Lorca, els va dir, no, a ese no, que bastante hizo ya en la guerra. Ja, perquè vegueu el moment en què estaven. Se va fer un poemari de Bertolt Brecht i conta Esteban que havien posat les cadires, entre el públic havien deixat cadires lliures en un periòdic perquè els actors recitaren i es queden des d'entre el públic. I a ell li va tocar sentar-se enmig de Clara Rico i Gine Colville. Te'n recordes d'això, Clara, que estàs per ahí? Total, que diu que va ser un suplici, perquè te vas passar tot el rato dient-li, què aneu a fer-nos? Dime què aneu a fer-nos, que jo de Serrano no me fiï ni un pèl. Quito, Francisco Verdú també estava en el grup i va dir que jo sempre estava de broma i anava molt a la meua, per la qual cosa Serrano no es fiava del tot de mi, fins al punt que l'últim dia dels assajos de la Cueva de Salamanca em va voler retirar el paper. I qui va fer-ho? Li vaig preguntar, convençut que no tenia altra alternativa. El faré jo que me'l sé, li va dir Serrano, li va contestar Serrano, imposant la seva autoritat. El cas és que al final la cosa no va passar a més i el paper el vaig fer jo. Es veu que ho vaig fer prou bé perquè em va felicitar molta gent i el propi Serrano al final va dir sort que no te vaig canviar. Paqui Sellers va dir que en la Jácara de l'Avaro van actuar en la casera d'Alacant perquè Burrueco estava fent la mili i s'ho va comentar al capità i van anar tots en uns 600
i per aquí recorda que sa mare no la deixava anar perquè ell gent més major i va tindre que tocar-li a Burrueco perquè Burrueco era una persona que estava com molt responsable i va parlar amb ella i li van deixar anar al final. Però Albert també conta una molt bona y es que digo, yo solo participé con el Palera en uno de sus montajes, Los Esclavos, que representamos Nación Católica y en el local de los Amigos de Cultura de Novelda. Tengo una anécdota, y es que en aquella época yo comenzaba mi relación con quien a la postre ha resultado ser mi marido toda la vida, Rafael Puz. Y aquel día en que actuábamos en el pueblo vecino, le expliqué que no podíamos salir porque me iba con el teatro a actuar allí. Me preguntó si podía dejar de ir porque le apetecía mucho verme, pero yo le respondí que era la protagonista y no podía hacerle el feo al grupo. Él se quedó pesaroso hasta que sintió curiosidad y decidió acercarse a buscarnos. ¿Y dónde nos buscó? Pues en el teatro más grande que había en todo el pueblo, en toda Novelda, el situado en la glorieta del Colegio Padre León. Y resultó que aquel día cantaba allí una soprano y al acercarse a la puerta y pedirle al portero la entrada, él respondió, mire, es que yo soy el novio de la protagonista. Al final, menos mal que había por ahí un hombre que sabía dónde estábamos actuando y pudo venir al local y vernos actuar. Piqueras diu, Piqueras va fer la portada no ha pogut vindre perquè era per la nit i per la nit diu que ja no ix, que tenia que vindre en el cotxe i tot això i ens ha donat un document que ara després llegirà Serrano. Diu Piqueras, en la època de los ensayos en la casa de Ángel Garcés, perquè va haver una època que teníem un caseró molt gran per ensayar a la entrada de Arsenia, el grupo había crecido mucho, con numerosos jóvenes interesados en participar. De hecho, llegaron a ensayarse 5 obras a la vez, con 4 directores distintos, en 1973, Joan Serrano, Salvador Crespo, Jordi Carbonell y Amador Navarro. Recuerdo especialmente no solo las sesiones de ensayo, sino también las disquisiciones teóricas, fundamentales para el trasvase de conocimientos teatrales, así como para establecer los modelos de actuación. Éramos, a nuestro nivel, casi unos expertos en el método Stanislavski para formación de actores. Serrano, como líder del grupo, puso mucho interés en que los actores hiciesen el teatro verídico, desarrollando unos personajes creíbles, buscando una conexión emocional con ellos para sugerir un contexto real. Como contrapunto, los montajes y su escenografía parecían ir en otra dirección, más simbólica y abstracta, con otros referentes teóricos, sin olvidar, claro, que la austeridad escenográfica estaba determinada sobre todo por la falta de medios y dinero. Puede parecer poco verosímil en un grupo amateur tan joven y disperso este acercamiento teórico, pero fue cierto y la fórmula exitosa a nuestro nivel. Salvador Crespo conta que el Palera va a hacer una colaboración en Coturno, en Alacant, hay una actuación en Alacant, es una obra que feia Coturno, que era Rómulo del Magnífico, tractava dels dies previs a la caiguda de l'Imperi Romà. Coturno va demanar la nostra col·laboració i van fer de figurants uns quants del Palera. Concretament, feien de vikings o bàrbars i van representar l'obra a l'Aula de Cultura d'Alacant al passeig Doctor Cadea d'Alacant. Havien d'eixir únicament al principi de l'últim acte de l'obra i en un moment donat, després d'unes paraules del sergent, tenien que eixir-nos d'escena i s'acabava la nostra intervenció. Era un no res. Però a Rafa Crespo, que feia d'aquests papers, se li va oblidar dir les paraules i el gran grup va romandre tota l'escena durant tot el que quedava, va permanèixer en l'escenari. Al principi, Rafael Maestre, el director, que era seriós i estricte, se li importaven els dimonis i ens va dedicar tota mena de mirades i gestos perquè baixaren reprobatoris, però a poc va notar que el públic no s'estava donant del despropòsit i que la nostra presència al cap i a la fi no estava quedant tan malament. Mario Rodríguez també diu que Els mites de Bagot, escrita per Xavier Romeu y dirigida por Francisco Corbí, representó 2 innovaciones importantes dentro de la línea del grupo de teatro Palera. La primera fue que se trataba de un musical y la segunda que fue representada en valenciano. Los ensayos fueron en el Palera. La obra fue censurada automáticamente tras su primera puesta en escena, en noviembre del 75, convirtiéndose esta en la última actuación del grupo en su primera época, aunque se siguió ensayando durante algún tiempo en el POU. En cierto modo, el grupo de teatro Palera
con la representación de obras enmarcadas dentro del teatro del absurdo y de crítica social, supuso un medio de protesta frente al régimen establecido. Una vez este empezó a declinar, también lo hizo el grupo de teatro. Muchos de sus componentes se marcharon de la ciudad, en tanto que otros dejaron de interesarse por el teatro. El caso es que la desintegración se hizo inevitable y hasta 1992 el grupo de teatro Palera no volvió a reaparecer. En els Mites de Bagot tenían música en directo compuesta por Paco Corbí e interpretada por Germán Torregrosa y Paco Bernabé a la guitarra, Paco Maruenda y Julio Ortega con los instrumentos de viento y Paco Corbí Tortosa a la batería. Y els cançonetes... Paqui, espera ahí. Podríamos cantar alguna cançoneta i si és que cantàveu talses a veure vinga, o espera sí o d'ahí mateix vinga. No ho he dit aquí, però en el Palera i en el quadernillo que en totes les obres ho fem tot, el vestuari, tot l'atret, tot, era tot artesanal. No m'acompanya ningú a cantar? És que va passar que quan estava fent l'entrevista, de repente se va posar a cantar i vaig transportar a 50 anys. I va dir, esto tinc que portar-ho a mi. Tot bé. Bueno, pues, no sé, primer de tot volia donar-li les gràcies a Paco perquè gràcies a ell per mi hi ha un abans i un després dels Mites de Bagot. Jo hasta ahí la meva llengua era un poc una llengua de segona i ahir me vaig donar compte que era una llengua que aprofitava per tot, que aprofitava per viure i a partir d'ahir vaig decidir viure en València. És una decisió que vaig prendre i li vull donar-li les gràcies perquè gràcies a ell la meva vida va canviar des dels Mites de Bagot. I bueno, i esta és la cançó que cantava la meva cosina Maru, la cantaré, que era quan començava l'obra, feia una presentació que a la meva cosina tinc que dir que a partir d'ahir ja no la van deixar venir més. Vam fer l'obra, me la van prohibir i els meus tios van dir que en mi que no vingueren més a res. I van prohibir per complet venir en mi. I bueno, i cantaré la cançó de Maru, que la cantava en Maru i Paco Mollar. Quan començava l'obra, feien un estona i després ja cantàvem els actors en això, però ells eren els presentadors. A veure si m'eix bé. I me'n recorde que a tu te la vaig cantar molt bé, però que és diferent. Bueno, a començar. Tinc que fer millor la música. Tin, tiririn, tiririn, tin, tin, tin. Aquesta és, senyors, la història verdadera de Bagot Valerós i el cruel món que el rodeja. Aquí tots us veureu com a ninots grotescos rient, vos us riureu de vosaltres mateixos. No us quedeu a la lluna i feu atenció, tarirori, que el gran Bagot és una ben evident lliçó. Si us afligiu un dia de la vostra maldat, tararari, aneu per bona via i un bon pos a guanyar. Voleu considerar que si és trista la vida bé la pot millorar. L'alegria complida. No us quedeu a la lluna i feu atenció, tarirori, que el gran Bagot és una ben evident lliçó. Si us afligiu un dia de la vostra maldat,
Aneu per bona via i un bon pas a guanyar. Bueno, l'obra començava així i després acabava també, estos que eren els que com un poc estaven vestits així pues de presentadors. Després fent l'obra, el final cantava una cançó molt curteta, que és quan ens quedàvem tots en la presó, tots tancats en la presó, perquè el delicte que fèiem era que volíem posar-hem una cadira damunt l'altra i mirar a veure el que havia darrere. I això estava penalitzat i no podíem pujar perquè no podíem mirar més enllà. L'obra de teatre era tota un... i ens vam empenyar en pujar en les cadires fins que ens van tancar tots. I cantaré la meva cançó última, la que cantava jo soles, i anava baixant-se com una espècie de presó que també la va fer Paco, tot en maderes així entrecreuades, i baixava i ja tots en la presó. I la cançó que cantava jo era: dis-me on canta l'auia clara, dis-me on dorm l'ocell amic, dis-me on fugen les muntanyes, d'on es veu el sol eixir, dis-me on creix la por que tinc. I ja està. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, en acabant ja. Remei Limorti també hi havia una que diu... Remei Limorti va fer com una declaració, diu: m'encantava el teatre per la seva capacitat de traure't de la teua vida quotidiana, ja fos actuant o dirigint, de permetre descansar de tu mateix. A mi m'agrada molt aquestes paraules. No en va, és una activitat molt antiga, i jo diria que sagrada, en què en els seus primers temps es representava als déus, i alguna cosa deu tindre l'aigua quan la beneeixen. Descobreix moltes facetes de les persones. Amb motiu de l'obra El gat amb botes, una experiència del Parera en teatre de Titelles, en col·laboració amb Bambalina Titelles, va venir un cubà i va dir una veritat com un temple: teatre es pot fer i fins i tot tan sols amb dos parets. I és veritat. I després, per finalitzar, després de la pluja, el professor i escritor Biel Sansano va escriure: tenia i té el seu punt d'atreviment el fet que un grup de teatre modest des d'una ciutat xicoteta com és Monòver volguera posar en escena obres d'autors vius que estaven representant en els millors teatres d'Europa i dels Estats Units. Pues això és el que érem nosaltres durant el ràdio, uns atrevits que van aconseguir estar un munt d'anys fent teatre aquí a Monòver. Al final van passar per allí, van fer 25 obres, se van representar 25 obres de teatre diferents i més de 100 monoveros van passar per el grup. I ara, per acabar, m'agradaria donar-li la paraula a Joan Serrano com a agraïment per ser el principal impulsor de tot això i d'aquella aventura i d'aquesta aventura que l'aposta ha sigut la més longeva i prolífica de la nostra història en quant a teatre. En el fondo lo que vaig a fer és llegir un escrit que ha enviat Piqueras per lo de la revista, que es lo que había quedado. Buenas tardes, amigos. Siento no poder estar con vosotros, pero ahí van unas líneas dedicadas a comentar la portada de este número 16 de la revista Monóvar, cuyo cuadernillo principal, coordinado por Amador Navarro,
nos acerca a la trayectoria del grupo de teatro Palera 1969-2017, con el que hemos estado amistosamente vinculados desde hace años. Tras algunas dudas y versiones previas de posibles portadas, me dirigí finalmente al sugerente mundo poético de Angelita, la obra de Azorín, con cuyo estreno se inició una segunda etapa del grupo teatral tras una prolongada inactividad. Esta obra supuso un gran salto en cuanto a dramaturgia, conceptos teatrales, recursos escénicos y profesionalidad del equipo. Todo ello con una saludable incorporación de gente más joven junto a algunos veteranos. Para la imagen definitiva de la portada, partí de una de las fotos del reportaje de Cruces Hermes realizado el día del estreno de Angelita en el Teatro Principal de Monóvar el 8 de junio de 1992. El proceso digital me permitió transformar convenientemente ciertos aspectos visuales como el encuadre, la simplificación de las formas, la modulación del color y nuevas texturas. En la portada observamos cómo Angelita, cuyo papel protagonista fue interpretado por la joven actriz Gloria Falcó, proyecta su intensa mirada hacia los espectadores, con emocionada voz y delicados gestos, pero no los ve. No ve nada, pues la sala está a oscuras. Sin embargo, ella está iluminada, no solo por los focos, sino también por su propia luz interior. Siente que numerosas miradas están atentas a su deambular por la escena junto al resto de actores que se desplazan y dialogan entre unas arquitecturas despojadas de todo adorno. Como fondo, un gran telón azul retroiluminado da coherencia y contraste cromático al conjunto. La actriz, vestida de corto y peinada a lo Garzón, parecía haber surgido de alguna revista de moda de los felices años 20, una mujer moderna de su época. Recordemos que el primer estreno de Angelita, entonces protagonizado por Adela Tortosa, fue en el Teatro Principal de Monóvar en 1930. Angelita, la lectora que medita sobre la vida, da vueltas al anillo mágico que un desconocido le ha regalado y con ese giro se sitúa de golpe en el futuro, descubriendo cómo le ha cambiado todo en unos años. Un nuevo giro y sus dedos aparecen, un nuevo giro en sus dedos y aparecen nuevas vivencias. Sin embargo, el tiempo pasa y no pasa a la vez. Nos queda la memoria, que nos vuelve a hacer visibles, pero también la conciencia de los vaivenes y la incertidumbre de lo que nos sucederá. Estamos ante una obra simbólica que puede ser reinterpretada en clave actual. Ahora nosotros, al leer esta revista, cambiamos también el sentido del tiempo y el espacio. Movemos la manecilla del reloj y volvemos a nuestra adolescencia y primera juventud, como cuando iniciamos la actividad teatral con En alta mar en 1969. Más de medio siglo después, respaldados por numerosas obras puestas en escena, vemos como decenas de participantes y amigos, algunos ya desaparecidos, se asoman en estos apuntes para la memoria. Y si giramos otra vez el anillo del tiempo, nos podemos preguntar, ¿cuáles eran nuestras expectativas en cada momento? ¿Valió la pena el esfuerzo? ¿O fue más bien un glorioso juego colectivo con una ilusión a raudales? ¿Tal vez un sueño, como Angelita? Gracias y un fuerte abrazo, amigos, y enhorabuena a los responsables de la revista por el trabajo realizado. José Piqueras.
I per la meva part agrair la publicació del treball del Palera a l'Associació d'Estudis Monovers, que és la que l'ha fet possible i l'ha editat, i com no podia ser de manera, a Amador Navarro, que és el que s'ha empenyat, el que l'ha treballat i el que ha mogut cel i terra per aconseguir-ho. Els altres, com ha dit, hem col·laborat, hem estat al seu costat, però realment el responsable, l'inductor i el que es mereix el mèrit d'aquesta publicació, perquè s'havien fet altres publicacions, altres ressenyes sobre coses del Palera. De fet, en l'arxiu tenim ressenyes i coses, però esta és prou exhaustiva i està prou bé. Però el mèrit i les gràcies es dona a l'associació. Sí, Piqueras, Paco i jo hem estat ahí tot moment, no? I altra gent també que s'ha tocat, però per mi el mèrit és Amador i moltes gràcies i hasta l'altra. Vale? Sí, gràcies a tots els que han participat en esta edició del Palera, de la revista Pal Palera, y aunque, Joan, yo sé que no es posible recuperar el Palera hoy en día, ¿no? Pero yo sí es posible recuperar algo de la inteligencia incorrecta o la incorrecció intel·ligent que tenia el Palera, no? I això sí seria possible trasladar-ho a tres generacions, perquè fa falta alguna intel·ligència i alguna incorrecció també, no? I que no siga esto simplement un exercici de melancolia. Gràcies a tots els que han participat en aquest número. Enhorabona particularment a tu, perquè sé que t'ha costat molt, i ja estem al 4 de julio, que va dir 4 de julio descansaré, hoy estem el 4 de julio, i ja està, per mi res més, emplaçar a tots per Nadal, que tindrem la presentació del número 17. Gràcies.